Jóvenes, entramos a la revisión del último tema que en este semestre vamos a poder revisar. Se nos quedó en el tintero, por así decirlo, al menos dos temas importantes que marca el programa, pero que yo en lo personal confío en que en el próximo semestre, en el curso de Biología 2, podamos revisarlo. Son temas importantes, pero también forzar o querer terminar un programa simple y sencillamente por cumplir, para mí no tiene sentido. Quiero que lo que hayamos revisado hasta el momento pueda quedar lo más claro posible y creo que de una o de otra manera tiempo vamos a tener para poder completar todos los temas del curso. El tema es división celular, pero tenemos que revisar unos conocimientos previos importantes que aunque ya hemos visto en el curso, sí es necesario recapitular en ellos. Recordarán ustedes que cuando vimos cuáles eran las características funcionales de la materia viva, enlistamos una serie de conceptos como metabolizar, homeostasis, irritabilidad, o la evolución y la adaptación, y que ahí estaban enmarcados dos funciones, la del ciclo de vida y la reproducción. Estas son características importantes, fundamentales de cualquier sistema biológico. Ya vimos que es metabolismo, homeostasis, eso lo vamos a ver mucho en el curso de Biología 2, igual de irritabilidad, y la evolución. A lo largo del curso hemos hablado de varias teorías evolutivas que nos hacen ver que este es un proceso innegable, absolutamente universal en las formas de vida que conocemos en este planeta. Vamos a centrarnos entonces en ciclo de vida y reproducción, pero en el nivel celular. Cuando hablamos también de características de los seres vivos y dijimos que la célula es la unidad de origen, anatómica y funcional, señalamos que la célula es capaz de realizar todas las funciones características de cualquier sistema biológico. En el caso del ciclo de vida y los procesos de división o de origen de nuevas células, evidentemente que donde mejor se conocen es a nivel celular. Y recordemos también que cuando hablamos un poquito de lo que es la estructura de las células, hablamos de que en células eucariotas, en el núcleo, se encuentra el material genético conocido también como ácido desoxirribonucleico o ADN, y que esto no lo mencionamos, este tiene ciertas características muy peculiares dependiendo de qué tanto está funcionando. Una célula no tiene todo su material genético, todos sus genes funcionando todo el tiempo. Sabemos que hay células que se especializan, sobre todo en organismos pluricelulares, en ciertas funciones solamente, dado que forman parte de tejidos o de órganos diferentes. Todas las células, sí, es cierto, poseen toda la información genética completa del individuo, pero solamente van a estar en una célula activas ciertas regiones de ese ADN dependiendo de la especialización que tenga. Esas formas de ADN activo van a estar prácticamente en la forma en que se describe comúnmente, en esa forma de escalera de caracol, digamos, lo que se ve en la parte inferior izquierda de su imagen, pero muchas zonas del ADN, si no están activas, van a tener una forma de, digamos que de reposo, y se identifican claramente porque están enrolladas. Al momento en que una célula va a entrar en el proceso de división, este enrollamiento se hace todavía más compacto y nos va a formar unas estructuras llamadas cromosomas, en donde el número de cromosomas y la forma de cada uno de ellos va a ser muy característico e inclusive nos va a poder servir para identificar claramente de qué tipo de organismo se trata. Si contamos nosotros nada más con una muestra de una célula, esa célula la podemos inducir para que se reproduzca y ahí identificar a los cromosomas,
por el número y la forma de los cromosomas podemos saber a qué grupo de organismos pertenece. Entonces, el número de cromosomas y su forma que aparecen durante la división celular es característico de cada especie, obviamente incluido el hombre. ¿Cuál es el ciclo de vida de una célula? Esto, pues evidentemente es bien conocido y es conocido como ciclo celular, y se inicia el nacimiento, digamos. Nosotros podemos equipararlo, podemos hacer la analogía con el ciclo de vida de un individuo, inclusive si quieren de un humano, que es a lo mejor lo más familiar. Un bebé recién nacido, lo primero que tiene que hacer es crecer, desarrollarse, tiene un periodo de crecimiento durante la niñez muy activo, después empieza a madurar, empieza ya a tener algunas muestras justamente de madurez corporal al entrar en función, la producción de ciertos órganos que antes de la niñez no funcionaban, y ya después viene propiamente una preparación para la etapa reproductiva. Algo parecido sucede con la célula. El inicio del ciclo, que está señalado en la parte derecha, la parte media, donde dice inicio de ciclo, digamos que es lo que marca el nacimiento de la célula. Cuando nace una célula, va a entrar en una etapa de crecimiento y de gran actividad metabólica conocida como fase de G1, que le va a permitir a la célula justamente tener este desarrollo semejante al que puede tener un bebé y un niño durante su vida. Como una segunda etapa, vamos a tener la etapa S, que es una etapa que significa de síntesis, de fabricación de moléculas. En este caso se refiere a la fabricación de moléculas de ADN, que es el primer paso para poder garantizar que si esta célula se va a dividir, las células hijas puedan recibir todo el material genético completo que la célula madre les tiene que heredar. Y posteriormente viene una etapa llamada G2, que es también de crecimiento. La G proviene de la palabra inglesa, en inglés growth, que es crecimiento. Pero en esta etapa G2 se refiere a que se van a, no nada más el material genético, sino también los organelos, el volumen celular se va a incrementar ya prácticamente como paso previo para entrar en el proceso de división. Aquí, tanto la etapa G1, la S y la G2, como no son propiamente un proceso específico para poder calificarlo como la parte donde la célula se está dividiendo, se conoce con el nombre de interfase. Interfaces son todas aquellas características que la célula tiene cuando no se está dividiendo. Y propiamente la división celular, dado que implica una serie de modificaciones muy particulares a nivel sobre todo del material nuclear, ya se ve como una etapa muy precisa, muy bien identificada dentro del ciclo celular. Entonces, el ciclo celular consta básicamente de estas dos etapas, interfase y división celular, y cada célula, si nosotros pensamos en un organismo complejo como el nuestro, cada célula va a tener su propio ritmo de ciclo celular. Una célula, por así decirlo, puede dar origen a células hijas, esas células hijas nuevamente a otras, pero dependiendo del tipo de tejido, dependiendo del estado de desarrollo, este ciclo en algún momento termina. Y hay ciertos tejidos en donde el ritmo de división celular o el ciclo celular resulta ser muy limitado. Y hay otros tejidos y otro grupo de células en donde el ciclo celular es un ciclo muy continuo y permanente. Obviamente,
la división celular en las primeras etapas de desarrollo de la célula y de los individuos es muy activo, pero a medida que se llega ya a una especie de límite en cuanto a el número de divisiones celulares que se pueden tener, se va haciendo cada vez más lento. Y cualquier alteración que se puede tener en este ciclo puede tener resultados fatales, entre otras el cáncer, que es justamente la pérdida del control del ritmo y de la frecuencia de la división celular en los organismos. En términos conceptuales podemos decir que es muy sencillo, con cualquier proceso reproductivo. En el caso de las células, su objetivo o su resultado va a ser el de originar nuevas células. Cuando hablamos de organismos complejos, pluricelulares y que además tienen reproducción sexual, va a haber dos mecanismos básicos de división celular: por mitosis, que sería uno, y por meiosis, que sería el otro. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, veamos en qué consiste la mitosis, que es el primer proceso que vamos a revisar de división celular. Hay una serie de cambios que se dan de una manera ordenada en la célula y que empiezan con una etapa que se llama profase. En esta profase, el material nuclear se compacta, se enrolla y dibuja perfectamente, aparecen los cromosomas. La envoltura nuclear, que es la que protege este ADN, empieza a disolverse y van a aparecer unas estructuras derivadas de dos cuerpos siempre presentes en la célula, que son los centriolos, que consisten en una serie de fibras contráctiles que cada centriolo se va a dirigir a los extremos o a los polos de la célula, formando una especie como de tendedero, por así decirlo, y en el centro de este tendedero se van a quedar adheridos los cromosomas. Esto durante profase y durante la prometafase. En la metafase se da una imagen muy espectacular, por así decirlo, que es que los cromosomas perfectamente bien adheridos a este tendedero emanado de los centriolos, llamado uso acromático, se alinean y forman una especie de placa central en la célula, que es la famosa placa ecuatorial, y durante la siguiente etapa, la anafase, a partir de las fibras contráctiles del uso acromático se jala la mitad de los cromosomas hacia un polo y la otra mitad hacia el otro. Durante la telofase, ya habiendo repartido el material nuclear a cada uno de los extremos de la célula, se empieza nuevamente a formar una envoltura nuclear, los cromosomas empiezan a desaparecer, igual el uso acromático, y la última etapa, que sería la citoquinesis, implica ya la formación de una división, de un tabique, en donde quedan perfectamente definidas las dos células hijas que fueron originadas a partir de una célula madre. En síntesis, ¿qué características va a tener la mitosis? Uno, a partir de una célula madre se van a originar dos células hijas. Estas células hijas van a ser idénticas a la célula madre, ya que van a poseer el mismo número de cromosomas que originalmente tenía la célula madre. Pero aquí vamos a introducir dos términos importantes. Este proceso de la mitosis se va a llevar a cabo en células somáticas. Cuando hablamos de células somáticas, estamos hablando de células, todas las células de nuestro cuerpo, menos las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. Todo lo que no sea células sexuales vamos a considerarlo células somáticas. Y estas van a tener un número cromosómico que se denomina 2N, o mejor conocido como número diploide.
y que son el resultado directo de la unión entre el número de cromosomas del padre y de la madre. Es decir, en la mitosis, la célula madre con un número cromosómico diploide 2N va a dar origen a dos células hijas también con un número cromosómico diploide 2N. Recuerden ustedes, el número de cromosomas que una especie o que un grupo de especies cercanas tiene siempre se tiene que mantener constante. Ese número de cromosomas es el resultado de la unión de los cromosomas de las células sexuales masculina y de la célula sexual femenina. Y ese es el número cromosómico que van a poseer todas las células somáticas del individuo. El proceso de la mitosis, por lo tanto, se va a utilizar en todo lo que tienen que ver las etapas de crecimiento, de renovación de células o de reparación de células que normalmente se da a lo largo de la vida del individuo y obviamente de las células. Y como se trata justamente de un proceso en donde se originan células hijas iguales a la célula madre, este es el mecanismo que ha garantizado la continuidad biológica. Este es un mecanismo en donde realmente ocurren pocos cambios en el material genético y por lo tanto se garantiza que si una célula, por ejemplo, en la piel, se ha dañado por un raspón, a través de los mecanismos de reparación celular, esa herida pueda ser, o esa pérdida de células, resultado de la herida, pueda ser reparada mediante otras células que van a cumplir exactamente el mismo papel, van a tener la misma forma y van a jugar la misma función de las células que fueron dañadas. Por lo tanto, la continuidad biológica es fundamental para el éxito del mantenimiento de cualquier sistema biológico complejo e inclusive de los sistemas biológicos sencillos también. No tuvimos oportunidad de tener actividades de laboratorio, pero si nosotros en una preparación de un tejido que tiene una actividad de división celular muy intensa, como pueden ser las puntas de las raíces de una planta, y mediante una forma de tinción logramos ver justamente cómo en células que tienen una gran actividad de división, esta es la imagen que se presenta. Las diferentes etapas de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, se logran ver, se logran identificar. Y es una visión obviamente muy, muy bonita y casi podríamos decir que hasta espectacular en muchas ocasiones. A veces sale, a veces no sale, pero cuando sale, sale de una manera extraordinaria. El segundo proceso es el de la meiosis. Aparentemente tiene más etapas, pero en realidad de lo que se trata aquí es que dos divisiones celulares se dan de una manera consecutiva. Vamos a tener nosotros, partiendo del estado de reposo, en donde la célula madre tiene un cierto número de cromosomas, va a entrar en un proceso de división con profase, metafase, anafase, telofase. Terminando este proceso, cuando ya se forman las células hijas nuevas, nuevamente se vuelve a repetir. Y vamos a tener, por lo tanto, una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y el resultado es que no vamos a tener dos células hijas, sino que vamos a tener 4 células hijas, pero con las siguientes características al final. Estas 4 células hijas van a ser diferentes a la madre tan solo por una razón muy peculiar. Van a poseer la mitad del número de cromosomas. ¿Cuándo se utiliza este proceso? Específicamente cuando se forman las células sexuales, también conocidas como gametos, y que, como los óvulos y los espermatozoides, y que en lugar de tener un número 2N
de cromosomas van a tener, si tienen la mitad, solamente van a tener un número n de cromosomas. Si esto lo convertimos en una simbología muy básica, vamos a decir que a partir de una célula madre con un número 2n o diploide de cromosomas, se van a originar células hijas, 4 células hijas con un número haploide n de cromosomas. Y por lo tanto este proceso va a estar íntimamente vinculada con todos los procesos de reproducción sexual. Y toda forma de reproducción sexual, a final de cuentas, va a tener como resultado que la descendencia va a ser diferente, aun si ustedes quieren en pequeños detalles, pero diferente al fin, a la de sus progenitores. Por lo tanto, siempre se garantiza una diversidad biológica. Y esto es importante para todos los procesos de sobrevivencia, de adaptación y de evolución de las especies, y por lo tanto, este mecanismo es fundamental para garantizar la diversidad biológica de los seres vivos. ¿Cuál va a ser la actividad que se va a realizar? Bueno, pues simple y sencillamente va a ser que ustedes puedan llenar este cuadro comparativo de mitosis y meiosis. Es muy sencillito, pero ustedes van a partir de un supuesto para que en aquellos casos en donde me tengan que poner números, sobre todo números de cromosomas, sepan exactamente qué número van a poner. Van ustedes a partir de considerar una especie X cualquiera, planta, animal, hongo, lo que quieran, cuyo número de cromosomas es 18, cuyo número diploide de cromosomas sea 18. Y a partir de esto, ustedes tienen que llenar lo que se les pide en el cuadro, cuántas divisiones celulares se dan, tanto en mitosis como en meiosis, cuántas células hijas se tienen, cuál es el número de cromosomas de los cuales se parte, tanto en mitosis como en meiosis, de la célula madre, cuál es el número de cromosomas que van a tener las células hijas, en qué tipo de células se da cada proceso, y van ustedes a desarrollar evidentemente una idea más amplia sobre cuál es la importancia biológica de cada proceso. Evidentemente que el uso de las fuentes, no nada más googleen, sino que recurran a textos que el mismo Internet seguramente les va a ofrecer para desarrollar más la idea de la importancia biológica que cada uno de estos procesos tiene. Hagan bien sus referencias, es decir, anótenme bien de dónde me están sacando la información, tengan cuidado con la limpieza, con la ortografía de sus trabajos. Y por último, esta es la actividad final de evaluación que obviamente les voy a demandar, les voy a pedir que sí tenga una calidad en todos los sentidos. Lo que les he comentado, sobre todo en las asesorías por las videopláticas que hemos tenido de manera directa, es que uno, van a tomarse una foto en donde ustedes aparezcan, van a buscar un animalito, el que quieran, de cualquier tamaño, gato, perro, insecto o lo que sea, y además una plantita. Los tres tienen que aparecer en esa selfie, en esa foto. De hecho, casi que es la forma en cómo a muchos de ustedes, si no es que casi a todos, es la única manera en cómo los voy a poder conocer, por lo menos saber cómo son. Y van a responder el cuestionario que se señala, ¿no? Que sea aplicable a los tres seres vivos que aparezcan en la foto, que son ustedes, su animal y su planta. ¿Cuál es la unidad estructural? ¿En qué molécula está almacenada la información genética de cada uno de los seres vivos que aparecen? Si es que es diferente. El tipo de energía que se utiliza para cada ser vivo. Alguna tarea que ya prácticamente habían realizado anteriormente. 2 ejemplos de homeostasis que cada uno de los organismos que aparecen en la foto realice. 2 ejemplos de irritabilidad también aplicable a cada uno de los organismos.
qué tipo de células con sus características forman a cada uno de estos organismos, y además ustedes van a señalar dos características que permitan diferenciar e identificar a cada organismo que aparezca en la foto. Ya los requisitos ya se los señalé. Voy a tomar en cuenta ortografía, presentación, fuentes de consulta, que no nada más sea preguntarle a Google, sino que recurran realmente a textos, su puntualidad, la argumentación que ustedes me pongan, la creatividad, y a estas alturas quisiera yo pensar que ya pueden ustedes utilizar varios de los conceptos biológicos que hemos abordado a lo largo del curso, pero en sus propias palabras. Esto significa que copiar y pegar o realizar trabajos idénticos o similares de sus compañeros va a invalidar la actividad de todos aquellos que funjan como copiadores y pegadores o como copiadores de la tarea de otros compañeros. Inmediatamente se nota cuando un trabajo tiene estas características. Vamos a poner en el muro de Facebook y en el Messenger las fechas de entrega de esta actividad de evaluación final, pero evidentemente que no es una actividad que esté fuera de lo que nosotros hemos visto, es una aplicación, pero sobre todo una aplicación en donde características de seres vivos ustedes van a estar exactamente al mismo nivel que el animal o la planta que aparezcan en su selfie, y para que se den cuenta que en realidad la biología nos puede ubicar en qué tipo de seres vivos somos y que nuestras características en realidad no son tan diferentes a las del resto del mundo biológico que tenemos. Espero sus trabajos en las fechas que vamos a precisar, en las video asesorías y en el muro. Cuídense y seguimos en contacto. Hasta pronto.